Esta intervención podría haberse llamado de otro modo, iterando, a manera de homenaje, las fórmulas que nombran un par de célebres manifiestos. Parafraseando el clásico ensayo de Donna Haraway, Manifiesto para Cyborgs, podría haberse titulado Manifiesto para Hermafroditas, aludiendo a la figura del hermafrodita como un mito, una ficción que, en el contexto de nuestro activismo intersex, podría funcionar como ficción somática, política e identitaria, como de hecho lo hizo durante los primeros años del activismo intersex norteamericano a finales del siglo pasado. O bien, el título de este escrito podría haberse posicionado desde un prefijo que nombra procesos de corporización más allá del binarismo sexogenérico, a la manera del manifiesto contrasexual de Paul Preciado. Siguiendo la estela de Preciado, podríamos imaginar nuestra diversidad corporal no contra la diferencia sexual, sino accionando desde su espacio liminal, agenciando el entre de dicha diferencia. Un manifiesto intersexual daría cuenta de las figuraciones de corporalidades que, de acuerdo a una definición bastante generalizada, parecen no encajar en las definiciones típicas de lo masculino o lo femenino. Cuerpos intersex, entre comillas, en el medio, ni una cosa ni la otra, o las dos, o ninguna, o bien todo lo contrario. Cierro comillas. Somos, en definitiva, ilegibles desde la ficción somática del dimorfismo sexual, inherente al sistema de los dos sexos y al paradigma de la diferencia sexual. Será necesario entonces resistir ante estas clasificaciones dicotómicas y acuerparnos de otro modo, inventando colectivamente otras figuraciones, otros imaginarios corporales. Si bien ambos títulos eran tentadores, finalmente opté, muy a mi pesar, por renunciar a estos hipotéticos manifiestos y nombrar una intervención incurables. El término hermafrodita es, al interior de nuestra comunidad, bastante controversial debido a sus resonancias estigmatizantes, resultado de una serie de mecanismos de especimenización presentes desde el siglo XIX en el dispositivo biomédico. Por otra parte, no quisiera que se confundiera la intersexualidad en tanto condición corporal con una práctica sexual determinada, contrasexual o del tipo que fuere. Por ello, evité sugerir de entrada una apresurada ecuación que vincularía, sin restos, cuerpos intersexuados, identidades no binarias y prácticas contrasexuales. El recuento de estos títulos fallidos me parece una buena forma de introducir las dificultades a la hora de explorar posibles figuraciones de la experiencia intersex. No esperemos una respuesta diáfana o una imagen transparente, sino el clamor y el encanto de una serie de vidas que apenas empiezan a esbozarse en las líneas de visibilidad de nuestro presente. Pensemos la intersexualidad entonces desde la lógica de la diversidad corporal, es decir, entendiéndola como una modulación particular de la variabilidad anatómica, genital, hormonal y o genética, que problematiza desde su propia materialidad la normalización de los cuerpos bajo la égida del binarismo sexogenérico, un paradigma que produce sentido, se inscribe en los cuerpos y los torna legibles. Legibles, cabe aclarar, a la luz de la ecuación biopolítica de un cuerpo, un sexo, según Dreger del 2003, desplegada en una suerte de mercado cartesiano y una serie de diferencias claras y distintas en los cuerpos sexuados. En este sentido, me interesa pensar nuestras corporalidades como la encarnación de una diferencia que, paradójicamente, pone en entredicho la propia diferencia sexual, un avatar de la diversidad corporal encarnado literalmente en el cuerpo sexuado, una forma corporizada del diluvio, tal y como la entendí
diría Gilles Deleuze, y cito a Deleuze en un seminario de Deleuze. Una sociedad, y empiezo la cita, una sociedad solo le teme a una cosa, al diluvio. No le teme al vacío, no le teme a la penuria ni a la escasez. Sobre ella, sobre su cuerpo social, algo chorrea y no se sabe qué es. No está codificado y aparece como no codificable en relación a esta sociedad. Algo que chorrea y que arrastra a esa sociedad a una especie de desterritorialización. Algo que derrite la tierra sobre la que se instala. Este es el drama. Encontramos algo que se derrumba y no sabemos qué es. No responde a ningún código, sino que huye por debajo de ellos. Fin de la cita de Deleuze. Intersexualidad es un hiperónimo, un término global, una denominación general o, en otras palabras, un término paraguas, es decir, un artefacto lingüístico diseñado originalmente por la clínica a fin de guarecerse de la lluvia, o mejor dicho, del diluvio, del desbordamiento presente en las corporalidades intersex. Este hiperónimo, este término paraguas, sirve para enmarcar una multiplicidad de variaciones chorreando por las fisuras de los cuerpos sexuados. Más de 40, prácticamente 50 variaciones se derraman por los intersticios del paradigma de la diferencia sexual y suelen enmarcarse como variaciones intersex. Estas variaciones pueden ser leídas tanto en el cuerpo molar como en el cuerpo molecular. Cuando hablamos de cuerpo molar, y esto nos remite también a Deleuze, y Guattari, a esta distinción entre cuerpo molar y cuerpo molecular. En el caso de la intersexualidad, cuando hablamos de las variaciones intersex, cuando hablamos de cuerpo molar, nos referimos a la apariencia de los genitales, al tamaño del pene, el tamaño del clítoris, la extensión del ducto vaginal, la ubicación de la uretra, la presencia, ausencia, ubicación y o características de las gónadas. Y cuando nos referimos al cuerpo molecular, estamos hablando literalmente de moléculas, niveles hormonales, niveles de testosterona, por ejemplo, grados de insensibilidad a los andrógenos en algunas variaciones intersex. También nos estamos refiriendo al funcionamiento de ciertas enzimas, por ejemplo, la enzima 5-alfa reductasa, encargada de la transformación de la testosterona en dihidrotestosterona. Estamos hablando también de otras moléculas como los cromosomas, sobre todo aquellos vinculados al último par, los cromosomas mal llamados, diría yo, cromosomas sexuales. Y podemos mencionar también, abuelo de pájaro, algunos talentos cromosómicos vinculados a las variaciones intersex. Por ejemplo, el talento Turner, 45X, el talento Klinefelter, 47XXY, el talento Jacobs, 47XYY, el talento trisomía X o XXX, el talento 48XXYY, o el talento quimérico, o como se llama desde la ciencia médica, el quimerismo discordante de cromosomas sexuales, 46XX, 46XY. Esto se da el quimerismo cuando dos o más cigotos se fusionan y desarrollan en un solo feto. Entonces, la persona va a tener en su cuerpo tanto información cromosómica XY como XX. Estas son solo algunas variantes vinculadas a las variaciones intersex. Entonces, para no irnos tanto a las variaciones o a un recorrido por todas estas variaciones, lo importante aquí de señalar es que la intersexualidad no es una enfermedad.
enfermedad, pero nombra una serie de experiencias corporales atravesadas por procesos de medicalización, patologización y normalización, muy cercanas a la experiencia de la discapacidad. Y si bien desde los activismos intersex venimos diciendo desde los 90s en Estados Unidos y desde hace más de 10 años aquí en México, que la intersexualidad, las variaciones intersex no son enfermedades, aún hoy, si uno se va al catálogo internacional de enfermedades, la mayoría de las variaciones intersex siguen presentes en este catálogo internacional de enfermedades. Entonces, si bien podemos decir que no es una enfermedad, se sigue, estas variaciones corporales se siguen medicalizando, patologizando y sometidas a procesos de normalización que implican un montón de violencias curativas, que en realidad no curan nada. En este sentido, explicitar la dimensión crítica del concepto de figuración resulta indispensable. Para Rossi Braidotti, una figuración es, entre otras muchas cosas, y la cito, un mapa cognitivo políticamente informado que interpreta el presente en función de la propia situación corporizada. Fin de la cita de Braidotti. Las numerosas figuraciones propuestas desde los feminismos y la teoría postestructuralista responden, en tanto ficciones teóricas, políticas y somáticas, a una multiplicidad de modos de subjetivación y procesos de corporización históricamente situados. Figuraciones antiesencialistas y poshumanistas para pensarnos de otro modo. Necesitamos, nos dirá Braidotti, reinventarnos a nosotras mismas. Creo que esta máxima vale no solo para el feminismo deleuziano propuesta por la autora a partir de la figuración del sujeto nómade, sino también para la reinvención de una subjetividad intersex más allá de los dispositivos biomédicos que históricamente nos han producido, desde la patologización, el secreto y el estigma, como sujetos enfermos, fallidos, anómalos, deformes, abyectos. Para ello, el activismo intersex ha desplegado, desde un archipiélago geopolítico complejo, interconectado y polifónico, una serie de contranarrativas críticas frente al discurso médico y sus prácticas crueles e inhumanas de patologización, normalización corporal. Saberes situados capaces de cartografiar desde una multiplicidad de experiencias otros procesos de corporización y modos de subjetivación intersex, desmarcados de los modelos de inteligibilidad biomédica. Las narrativas en primera persona, producidas por la comunidad intersex, se han encargado de despuntar la lógica perversa del dispositivo biomédico, visibilizando sus violencias estructurales. Primero, hacer de nuestra diversidad corporal una suerte de enfermedad, convirtiendo semióticamente variaciones naturales de las características sexuales en otra cosa. Llámese malformaciones, defectos congénitos o trastornos del desarrollo sexual. Segundo, proceder materialmente a su supuesta corrección quirúrgica y hormonal, sin tomar en cuenta la autonomía, la integridad corporal, la autodeterminación y el consentimiento informado de los sujetos de dichas intervenciones. Esto nos ubica ontológicamente en el territorio sin voz de la infancia. Infans es la ella que no habla. La experiencia originaria del sujeto intersex es, en la mayoría de los casos, ominosamente infacunda, perturbadoramente inefable, una negación de nuestra voz y de nuestra palabra. Por eso la importancia de tomar la palabra. Nuestros testimonios nos convierten, aún sin quererlo, en una especie de mártires involuntarios,
de testigos obligados a testimoniar una violencia que está, por decirlo de alguna manera, en los límites de lo enunciable. Una discursividad paradójicamente martirológica, la de quien sobrevivió para contarlo. Un discurrir fundado en la imposibilidad de no alzar la voz frente a lo intolerable. Un segundo momento íntimamente relacionado al primero, a este proceso de tomar la palabra, tendrá que ver en el caso de algunos de nosotros con superar el miedo a la exposición pública, donde el accionar de la palabra implicará también el gesto de dar la cara, es decir, ocupar el espacio público como una persona intersex, a pesar del estigma, la vergüenza y el silencio que han marcado buena parte de nuestra existencia. En este sentido, la visibilidad de personas intersex en espacios reales y virtuales, como estos, es a veces parte de nuestros procesos de sanación, procesos tanto individuales como colectivos. Tal y como señala Shoshan Davis, y le cito, esta exposición pública parece estar relacionada tanto con un sentido positivo de sí misma como con una desestigmatización de la intersexualidad que beneficia a la comunidad intersex en su conjunto. Fin de la cita. Frente a un dispositivo biomédico que nos enmudece al tiempo que nos convierte en monstruos acéfalos, desnudos y vulnerables, ser capaces de recuperar nuestras voces y nuestros rostros me parece crucial, así como encarar desde lo enunciable y lo visible otras formas de narrar e imaginar nuestras vidas. Recuerdo las palabras de Mauro Cabral, un activista intersex argentino, súper importante para el activismo intersex, tanto del sur global, de Latinoamérica, de México y del mundo. Recuerdo las palabras de Mauro Cabral a propósito del surgimiento de otro modo representacional, ligado a la tradición del retrato, en contrapunto con los mecanismos deshumanizantes propios de la mirada clínica, que podemos ubicar en los orígenes del activismo intersex norteamericano. Y cito a Mauro Cabral en una entrevista, en un diálogo con Gabriel Benzuna, que se publica esta entrevista en el 2005. Las personas, cito a Mauro, las personas retratadas aparecen vestidas, sonrientes, en sus casas, como personas, con sus mascotas, como la famosa fotografía de Chevy Chase con su caballo. Existe un indudable gesto de afirmación, un grito que atraviesa las fotografías y resuena en nuestros oídos. Somos humanos. Fin de la cita. Nuestras narrativas muchas veces comienzan con una patografía tristemente diaprogénica. La intersexualidad suele estar enmarcada desde el momento de su diagnóstico clínico por el inhóspito espacio hospitalario. La enorme mayoría de los padecimientos experimentados por las personas intersex se vinculan lamentablemente a efectos iatrogénicos, es decir, son resultado de la propia gestión médica de la intersexualidad. Como narradores, heridos, heridas, relatamos una serie de penurias y dolencias que no responden a una enfermedad, sino a los daños producidos por procedimientos quirúrgicos y hormonales tendientes a invisibilizar nuestra condición intersex, a normalizar, entre comillas, nuestras corporalidades, produciendo cuerpos intersexuados, intersexuados, que encarnen sin restos la ficción somatopolítica del dimorfismo sexual. Suturando, horadando y dilatando nuestra carne, la clínica intenta materializar, cueste lo que cueste, la diferencia sexual como principio de inteligibilidad de todos los cuerpos,
aún aquellos que encarnan una diferencia en el registro de la diversidad corporal irreductible a la diferencia sexual. Algunos de los principales tópicos de estos relatos autobiográficos, que son también muy críticos, no son solamente relatos testimoniales, sino que hay en el testimonio intersex una dimensión de criticidad súper importante. Estos relatos autobiográficos tienen una serie de tópicos, ¿no? Y entretejen la puesta en discurso de la subjetividad intersex contemporánea. Estos tópicos han sido abordados elocuentemente por Mauro Cabral en su ensayo En estado de excepción, intersexualidad e intervenciones sociomédicas, un texto desarrollado en el marco de su proyecto de investigación doctoral en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Córdoba durante los años 2003 y 2004. Intentaré recuperar muy brevemente los 5 tópicos que sugiere Cabral para esbozar los contornos de las narrativas intersex y sus modos de subjetivación particulares. Formaciones discursivas atravesadas, al decir del autor, por un par de dilemas cruciales. En primer lugar, el estado de excepción del propio testimonio intersex, una enunciación que debería asumir su rareza, su excentricidad y su extravagancia frente a los discursos hegemónicos de la diferencia sexual. Y en segundo lugar, la relación problemática del sujeto intersex como sujeto político y sujeto de derechos con lo que podríamos llamar un humanismo endosexista, productor de, cito a Mauro, formas inhumanas de humanización. Fin de la cita. Atravesado por estos dilemas, el decir intersex se despliega a partir de una serie de tópicos que, a fuerza de repetirse, producen ciertos efectos de sentido reconocibles. Lugares comunes y parecidos de familia discurren en una especie de déjà vu narratológico, puntuado por un conjunto de motivos recurrentes. En este sentido, Mauro Cabral sugiere pensar el despliegue de la subjetividad intersex contemporánea a partir de sus eslabonamientos discursivos, figuraciones que visibilizan en el registro de la palabra experiencias que se encuentran muchas veces apenas articuladas, enmudecidas por acontecimientos traumáticos, silencios y encubrimientos. Enunciemos, sin más preámbulos, estas 5 figuras narrativas. 1. El viaje de autodescubrimiento signado por la tragedia. 2. El pasado resignificado por el relato. 3. La inarticulabilidad de nuestras corporalidades en el sistema sexo-género y las consiguientes intervenciones sociomédicas de normalización. 4. La heterogeneidad de los cuerpos relatados. El cuerpo preclínico perdido, el cuerpo genitalizado y fragmentado, el cuerpo androcéntricamente sexuado. Y 5. Los procesos de alterización y monstruosidad ligados a la soledad, al secreto y al estigma. Resulta angustiante reconocer que la mayoría de estos motivos persisten, iterándose en una especie de loop traumático, en la infinidad de narrativas autobiográficas producidas por la comunidad intersex en el transcurso de los últimos años. Me pregunto si sería posible descubrir en este espacio discursivo atravesado por la herida no solamente elementos de continuidad, sino también de ruptura respecto al desolador panorama testimonial cartografiado por Mauro Cabral hace un par de décadas. Para ello, me parece importante acercarnos a las historias de vida recogidas y puestas en circulación por Brújula Intersexual, un proyecto fundado por la activista intersex mexicana Laura Inter el 27 de octubre del año 2013. Con motivo de la celebración de sus 8 años de trabajo ininterrumpido
interrumpido, Laura Inter socializó en redes y en la página web del proyecto una publicación electrónica, Brújula Intersexual, nuestra historia y resistencia. Este material se publicó y se socializó en redes en el 2021. El primer volumen recupera los principales hitos de la novel historia de la primera comunidad hispanoparlante de personas intersex, un proyecto de activismo intersex destinado a visibilizar las experiencias intersexuales, difundir información en español, crear una comunidad de pares y ofrecer apoyo emocional a personas intersexuales y a sus familias. Brújula Intersexual 2021, página 2. Ahí estoy citando cosas que plantea Laura en la introducción de Brújula Intersexual, nuestra historia y resistencia. El segundo y tercer volumen recogen una serie de mensajes que celebran y agradecen dicho trabajo. Estas salutaciones nos hablan efusivamente de un panorama un poco menos sombrío, un poco más esperanzador para nuestra comunidad intersex y sus decires. La infinidad de voces de personas intersex, activistas y aliadas, predominantemente de México y del sur global, que se hacen presentes en estas breves intervenciones discursivas, insisten una y otra vez en la potencia de este dispositivo, no solo en términos de sus procesos de visibilización y sus andamiajes discursivos, sino también en las operaciones de colectivización de la experiencia intersex y sus efectos intersubjetivos. La subjetividad intersex será intersubjetiva o no será. En este sentido, Brújula Intersexual es, en tanto dispositivo colectivo de enunciación, un espacio de encuentro, de construcción de comunidad, así como un modo particular de subjetivación intersex. Los 69 mensajes reproducidos en los dos volúmenes finales de la publicación conmemorativa de Brújula Intersexual funcionan a manera de paralipómena intersex, es decir, recuperan aquello omitido, pasado por alto, pero que complementa nuestros relatos. Después de la catarsis testimonial, un suplemento postcatártico. La felicidad de encontrar finalmente nuestra familia, nuestra tribu, nuestra manada o nuestra comunidad. En definitiva, la alegría festiva y celebratoria de no sentirnos solos, solas, solas. Mutación teratológica, de la soledad del monstruo a una monstruosidad colectivizada. Mauro Cabral, en su entrevista que les comentaba con Gabriel Benzur, ha abordado agudamente esta particular modalidad de concientización intersex, una experiencia compartida y encarnada a través del relato. Yo cito. ¿Me permites ponerte esto? ¿No? Sí. Está bien con esto. Ahora te confirmamos eso. Buenísimo. Cito a Mauro. Hay una vida posible. No estás solo, no estás sola, no estás sole. No sos un monstruo. Y si sos un monstruo, bienvenido seas. No sos el único, la única. Hemos podido llorar y consolarnos juntos. Hemos contado nuestras historias a quienes podían carnalmente reconocerlas como suyas. Nuestras narrativas, fin de la cita de Mauro, nuestras narrativas nos han servido para encontrarnos, reconocernos y acuerparnos. Tal vez sea hora de entretejer juntos otros relatos y sentidos. Y si todavía no abundan los finales felices en nuestras historias, quizás sea el momento de inventarlos. Es momento de accionar estos agenciamientos, figuraciones intersex metaforizadas, grosso modo, a través de 3 gestos decisivos.
tomar la palabra, dar la cara y poner el cuerpo, y el placer y el deseo, aunque sea entre paréntesis, elípticamente. El libro Brújula, Voces de la Intersexualidad en México, compilado por Laura Inter y Eva Alcántara y publicado por 17 Instituto de Estudios Críticos hace tan solo unos meses, es una muestra de la potencia de estos agenciamientos discursivos e intersubjetivos. Recupero aquí un breve texto de Hortensia Moreno, feminista, directora de la revista Debate Feminista y aliada del movimiento intersex, reproducido en la contraportada de Brújula, Voces de la Intersexualidad en México. Y aquí me voy a permitir citar a Hortensia Moreno en estas palabras que acompañan en la contraportada al libro Brújula, Voces de la Intersexualidad en México. Dejar de ser paciente, perder la paciencia, enfrentarse a la responsabilidad de dar cuenta de sí, desde una comunidad recién formada, virtual, compleja, diversa, inacible. Una comunidad de personas enfrentadas al diagnóstico, escépticas ante el diagnóstico, rebeldes, inconformes, pero también apabulladas por el diagnóstico, dispuestas a decir su verdad sin diagnóstico, compartida, significada en la pequeña pero poderosa comunidad de impacientes, ex-pacientes que se atreven a nombrarse, describirse, recuperarse desde otra mirada, más allá del consultorio, más allá de la opinión autorizada, especializada, una verdad nueva anclada en la experiencia. Fin de la cita y de este breve texto de Hortensia Moreno, que creo que describe muy bien un poco como el sentido del libro, ¿no? Cómo generar narrativas críticas desde otro lugar que ya no es la voz autorizada del médico o de la médica. La gestión biomédica de la intersexualidad está enmarcada por el paradigma de la diferencia sexual, el modelo de los dos sexos, el sistema binario sexo-género, el diadismo obligatorio, en definitiva, por un humanismo endosexista, la creencia en que lo humano se agota en las categorías dicotómicas hombre-mujer, funcionando como tecnología de género. Esta tecnología de género se despliega en los procesos de corporización intersex a través de lo que Eugene Kim llama violencia curativa. Y la cito: uso violencia curativa para describir el ejercicio de la fuerza, para borrar diferencias, para el supuesto mejoramiento del otro. La violencia curativa ocurre cuando la cura es lo que realmente encuadra la presencia de la discapacidad como problema y termina por destruir al sujeto en el proceso curativo. Fin de la cita. En este sentido, me parece crucial explorar los parecidos de familia entre el modelo social de la discapacidad y lo que podríamos entender desde el activismo intersex como el modelo social de la intersexualidad. Es decir, al igual que la diversidad funcional, la intersexualidad, en tanto variación de las características sexuales, es un problema social y no médico. La mutilación genital intersex no es un procedimiento médico solamente, sino un intento cruel e inhumano de hacernos desaparecer a fuerza de cortes y suturas, bajo el eufemismo de cirugías de normalización genital, se esconde una forma espeluznante de violencia de género, una eugenesia sexual, patriarcal, heteronormada e interfóbica, legitimada al interior de la práctica clínica y del dispositivo de la sexualidad que le sostiene, operando bajo el modelo de los dos sexos. El término endosex
a diferencia de intersex, se refiere a personas nacidas con características sexuales consideradas típicas para cuerpos binarios femeninos o masculinos por el campo médico. Cuerpos que encajan en uno de los dos casilleros de la díada del sistema binario sexogénero. Cuerpos legibles al interior, endo de hecho quiere decir literalmente adentro. Entonces cuando hablamos de corporalidades endosex, estamos hablando de corporalidades que se materializan al interior del sistema binario sexogénero, ¿no? Que pueden ser leídos fácilmente estos cuerpos como cuerpos típicamente masculinos o femeninos. La cuestión es qué pasa con las corporalidades que no pueden ser leídas como cuerpos masculinos o femeninos, ¿no? Entonces, así como la introducción crítica de el término cis ayudó a visibilizar también los privilegios cis frente a las violencias que experimentan las personas trans, creo que también la noción de corporalidades endosex nos puede ayudar a visibilizar el privilegio endosex frente a las violencias que sufrimos las personas que en una de esas nacemos con características sexuales atípicas o corporalidades que no encajan en estos modelos binarios, ¿no? Entonces, por eso me parece importante también introducir esta idea de lo endosex, ¿no? Entonces, les decía, los cuerpos endosex son cuerpos legibles al interior del paradigma de la diferencia sexual, ubicados dentro del diadismo obligatorio de la ficción somatopolítica de los dos sexos. Como señalan Morgan Carpenter, Catherine Dahlke y Brian D. Earp en su artículo Endosex, publicado en el Journal of Medical Ethics el año pasado, en el 2023, el término endosex, acuñado por Heike Bodecker en 1999, sirve para dar cuenta de la construcción sociomédica de la intersexualidad como algo definido frente a un concepto no etiquetado ni problematizado, dado por sentado como normal, y yo agregaría como saludable, deseable y propiamente humano, ¿no? Que sería lo endosex. Alice Dreger, en su libro One of Us, Siameses y el futuro de lo normal, retoma lo que el especialista en ética George Annas describe y denuncia como el enfoque monstruoso, el monster approach, un enfoque basado en el supuesto que los gemelos siameses son, y cito a la autora Dreger, citando a su vez a George Annas, los gemelos siameses, cito, son tan grotescos que en realidad no son humanos. Por lo tanto, estamos justificados, desde la medicina, desde la cultura, a hacer cualquier cosa médicamente razonable para hacer al menos uno de ellos humano, incluso si es muy probable que esto resulte en la muerte de ambos, ¿no? Entonces, cuando yo leí esto, pensé, bueno, es que este monster approach no es solo el enfoque monstruoso frente a gemelos siameses, sino que es el enfoque monstruoso frente a cuerpos intersex. No importa que les arruinemos la vida a estas personas, con tal de sostener la ficción de los dos sexos, ¿no? Como única realidad corporal. Si esas intervenciones van a generar iatrogénicamente vidas imposibles de ser vividas, ya
en la adolescencia o en la vida adulta, ¿no? Que tienen que ver con todos los traumas que cargan un montón de personas de la comunidad justamente por las violencias que han sufrido, no importa, ¿no? Lo importante es generar cuerpos diádicamente sexuados, ¿no? Entonces, este enfoque monstruoso signa también, les decía, la gestión biomédica de la intersexualidad. Y hablábamos de la iatrogenia, ¿no? La iatrogenia son los efectos discapacitantes del tratamiento médico de la intersexualidad. Algo así como una suerte de violencia sacrificial, que es un fenómeno que marca las vidas intersex. Entonces, si pensamos la cura como restauración de la salud supondría un estado saludable previo a la enfermedad. Pero si hablamos de la intersexualidad como algo, un hiperónimo que nombra variaciones congénitas en las características sexuales, no hay un estado al que regresar. Entonces, la propia idea de la cura se vuelve muy problemática, sobre todo en el tratamiento biomédico de las variaciones intersex, ¿no? Porque son variaciones congénitas, entonces no hay un estado saludable, ¿no? Endosex al que podamos regresar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo le daría un poco la vuelta a la argumentación y en una de esas, paralelamente a insistir en que la intersexualidad no es una enfermedad, paralelamente también tendríamos que decir que no es una enfermedad, pero si lo fuera, sería una enfermedad incurable. Entonces, esa sería también como otra estrategia a la hora de discutir con médicos, que por cierto brillan por su ausencia, ¿no? Para los que nos están viendo a través de redes, sí estamos en la Facultad de Medicina, sí estamos en el auditorio principal, más grande de la Facultad de Medicina, pero no hay un solo médico en la sala. Y creo que eso también nos habla de la miopía de la institución médica a la hora de ver esta problemática y a la sordera, ¿no? A la incapacidad de escucha y de interlocución de los propios médicos a la hora de enfrentarse a miles y miles y miles de testimonios que denuncian desde hace más de 30 años violencias médicas sufridas por personas intersex, ¿no? Y luego de 30 años de activismos intersex, seguimos con algo muy parecido a lo que indignó y causó mucha rabia en los 90s y generó las primeras colectivas, las primeras asociaciones intersex en Estados Unidos, ¿no? Esta incapacidad de interlocución, de escucha, de sensibilidad del sistema médico frente a las cuestiones intersex, ¿no? Entonces, solo lo quería ahí como, como nota a pie de página dejar por sentado que conste en actas que si bien estamos en medicina, ni un solo médico o profe de la Facultad de Medicina o autoridad o estudiante se dignó a escuchar esta intervención. Entonces, vamos ya para ir cerrando, ver un poco lo que podríamos entender como endocapacitismo. Defino al endocapacitismo como una forma particular de discriminación contra las personas intersex.
nos permite nombrar, criticar y denunciar un conjunto de prácticas, representaciones, discursos y dispositivos de poder que sostienen que las personas endosex, aquellas nacidas con características sexuales promedio, es decir, aquellas cuyos cuerpos encajan dentro de las definiciones sociomédicas de lo masculino y lo femenino, son la norma, lo deseable, lo normal, lo valioso y lo saludable. Y que las personas con variaciones en sus características sexuales deben ser sometidas a un proceso de medicalización forzada a fin de encarnar esa norma binaria. Estos procesos de patologización, tratamiento, involucran procedimientos quirúrgicos, hormonales y o mecánicos a fin de normalizar, reparar o corregir los cuerpos intersex y hacerlos conformar a las expectativas sociales, culturales y médicas a propósito de los cuerpos sexuados. A partir del paradigma de la diferencia sexual y un modelo de sexualidad heteronormada, los cuerpos intersex se materializan como cuerpos sexualmente discapacitados, cuerpos sexuados fallidos, incapaces de encarnar la diferencia sexual, deficientes, no suficientemente masculinos o femeninos, defectuosos, inválidos en el registro performativo de la heteronorma. La intersexualidad, en tanto diversidad corporal y funcional, se cuantifica en función de la apariencia de los genitales, escala Prader, falómetro, se valora en términos de capacidad reproductiva o bien se regula heteronormativamente en función de la capacidad de los cuerpos intersex de penetrar o ser penetrados, de acuerdo al sexo asignado al nacer. El endocapacitismo, en sintonía con los procesos de estigmatización que le acompañan, obliga a muchas personas a guardar silencio sobre su variación intersex, considerada una enfermedad, un síndrome, una anomalía, una malformación o un trastorno del desarrollo sexual, como se denomina ahora las variaciones intersex desde el Consenso de Chicago, desde principios de la primera década del siglo XXI. Ya no, el sistema biomédico no nombra las variaciones intersex como intersexualidad, sino como trastornos en el desarrollo sexual. ¿No? Es el eufemismo que ahora están utilizando. Y el punto aquí es utilizar la noción de endocapacitismo para revisar críticamente cómo el dispositivo biomédico va a considerar que los cuerpos endosex son los cuerpos normales, saludables y deseables, y que los cuerpos intersex son lo peor que le podría pasar a una persona en el mundo. Por tanto, estos cuerpos tienen que ser medicalizados, patologizados y normalizados. Entonces, yo lo que propongo con esta noción de endocapacitismo es ver también los cruces entre la experiencia de la discapacidad con la experiencia intersex, ¿no? Porque estamos hablando de variaciones en las características corporales. En el caso de los cuerpos intersex, estas variaciones tienen más que ver con la lectura social y médica de los cuerpos sexuados. Y, en definitiva, el endocapacitismo es lo que justifica de una manera totalmente irracional las violencias que sufren las personas intersex, que tienen que ver con cirugías médicamente innecesarias de carácter irreversible que se realizan en los primeros años de vida de las personas intersex, cuando estas personas no tienen la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces se violan
derechos humanos básicos como el derecho a la autonomía corporal, a la autodeterminación corporal, al consentimiento informado. Y se acaba de publicar un artículo donde se revisan un montón de literatura médica sobre tratamiento, diagnóstico y tratamiento de variaciones intersex, y no hay una causa razonable para la realización de estas intervenciones. No hay ningún tipo de justificación racional, que uno diría, si estamos hablando de ciencia, ¿no? Cuando intervenimos un cuerpo, lo modificamos, tiene que haber alguna razón de peso para hacerlo, y no hay nada, ¿no? Y se revisaron cientos y cientos de artículos médicos publicados en las principales revistas de medicina a nivel internacional, y los médicos y las médicas dan por sentado que cuando nace una persona intersex hay que normalizarla, y no se preguntan de cuál es el sentido de esta normalización. Y esto lo venimos viviendo desde la mitad del siglo pasado, ¿no? Porque en los 50s y en los 60s se manejan estos protocolos de normalización de las variaciones intersex. Primero en Estados Unidos y unos años más tarde en el resto del mundo, ¿no? Entonces, estos protocolos siguen vigentes también en México. No hay ninguna protección legal, ¿no? Si uno nace con variaciones en las características sexuales, el médico que te toque en suerte puede decidir intervenir tu cuerpo, convencer a tu familia de que eso es lo mejor para ti, para que firmen, ¿no? Dar el consentimiento, y esta carnicería sigue dándose una y otra vez en México y en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y me parece brutal que la institución médica siga como si nada, ¿no? Como si esto fuera lo mejor para el paciente, cuando tenemos 30 años de testimonios de personas que dicen, no, en realidad esto no fue lo mejor para mí, ¿no? Los procedimientos de gonadectomía, extracción de gónadas o modificación de la apariencia de los genitales, no es lo mejor, no fue lo mejor para mí. Aún así, estas prácticas se siguen desarrollando. Y ya para terminar, me gustaría proponer la noción frente a estas ideas ligadas al endocapacitismo. Me gustaría proponer la noción de talentos somáticos, inspirada en el concepto de talentos de género de Esther Pirelli Benestad, como una posible vía para subvertir el estigma inscrito en nuestros cuerpos. Una invitación a terminar de una vez por todas con la patologización de las vidas intersex. La noción de talentos, ¿se acuerdan que cuando hablaba de Turner, Klinefelter, al comienzo, cuando hablaba de variaciones intersex, hablaba de talentos? Eso es como una trampa, ¿no? Porque en el discurso médico y a nivel de diagnóstico se habla de síndromes, ¿no? El síndrome Klinefelter, el síndrome Turner, pero eso es patologizar variaciones corporales, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece importante también a la hora de hablar y de poner sobre la mesa y de visibilizar las variaciones intersex, intentar romper también con este lenguaje fuertemente patologizante, ¿no? Entonces, por eso a mí me gusta hablar más de talentos, ¿no? La noción de talentos nos invita a pensar nuestros cuerpos de otro modo. Ciertos talentos particulares
florecen en algunas corporizaciones no binarias. Por ejemplo, en el registro de lo que podríamos llamar talentos urogenitales. Pensemos a la uretra como un agujero biopolítico. La topología carnal intersex rompe con la normalidad de los cuerpos agujereados. Uretras que se abren ya no en la punta de los penes, o bien uretras y vaginas desembocando en un mismo conducto urogenital. Necesitamos de otras poéticas corporales para nombrar una cavidad investida en algunos procesos de corporización intersex, hipospadias perineales y algunas variaciones asociadas a la hiperplasia suprarrenal congénita por una suerte de rareza topológica. Aquello que no debería estar allí, o bien dos o más cosas que no deberían estar juntas, al decir de Mark Fisher. ¿Se acuerdan que Fisher, en el terreno de lo literario, va a hablar de la rareza o de lo raro? Como, bueno, cuando experimentamos la rareza, por ejemplo, en una ficción literaria o en una novela de horror, cuando dos cosas, dos o más cosas que no deberían estar juntas están juntas, o cuando aquello que no debería estar allí resulta que está allí, ¿no? Y es lo que pasa con la uretra, ¿no? Como que también los médicos están obsesionados con las uretras, y las uretras en el caso de los cuerpos leídos y socializados como masculinos, la uretra tiene que estar en la punta del pene. Si no está en la punta del pene, eso ya es una urgencia médica, cuando en realidad no pasa nada. O bien, en el caso de los cuerpos leídos como cuerpos femeninos, la uretra, el conducto uretral, según los médicos, tiene que estar en otro lugar diferente al conducto vaginal, ¿no? Si coinciden la uretra y la vagina en un mismo ducto, eso también para muchos médicos es una emergencia médica, cuando en realidad no lo es. Entonces, literalmente hay como una especie de biopolítica, de policía de la uretra, revisando todos los cuerpos para ver si responden, ¿no?, al manual de anatomía, y si no, hay que intervenirlos quirúrgicamente y intentar colocar la uretra donde supuestamente debería ir, cuando esas intervenciones quirúrgicas ahora sí van a generar la enfermedad. Van a generar un montón de problemas postoperatorios que la persona no tenía antes de la intervención quirúrgica. Entonces, en lugar de estar reparando algo, están afectando algo que no tenía ninguna necesidad de ser corregido, ¿no? Entonces, a esto me refiero también con iatrogenia, ¿no? Entonces, pensemos, por ejemplo, en talentos hipospádicos, donde en sus desterritorializaciones más virtuosas nos enfrentamos a una uretra deslocalizada, degenitalizada, ubicada en el perineo, un no man's land entre el ano y los genitales. Por otra parte, en algunas corporizaciones ligadas a la hiperplasia suprarrenal congénita, el talento uretral se vincula a la indistinción topológica. En lugar de una apertura uretral diferenciada del conducto vaginal, la uretra y la vagina se entrelazan en una misma cavidad compartida. Accionemos otras corporizaciones. Exploremos otros talentos somáticos, transgresiones, subversiones y desbordamientos del cuerpo anatomizado. Esa cruenta invención moderna que aún sigue colonizando nuestra carne. Para ello, les propongo, a manera de coda, pensar, imaginar, fantasear nuestros cuerpos, ya no desde el estigma y la abyección, sino desde lo que podríamos llamar intersex appeal. Esto es, el atractivo físico y sexual de las personas intersex. La apuesta radica en trazar colectivamente líneas de fuga, imaginar nuestros cuerpos y subjetividades desde otras coordenadas de sentido, figuraciones de la condición intersex
desmarcadas del dispositivo biomédico y abiertas a otros horizontes de significación y de deseo. Muchas gracias.